Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí nuevamente para continuar esta serie titulada Principios del Reino. Hemos hablado hasta aquí de muchos aspectos y muchas características que tienen que ver con el reino de Dios. Nos quedamos, recuerdan, hace 2 videos atrás comenzamos a hablar de la cultura del reino, pero tuvimos que hacer un paréntesis y hacer un video para hablar solamente acerca de la bandera del reino de Dios. Qué cosa más preciosa esa. Cristo Jesús es la bandera, Cristo en la cruz del Calvario, la bandera, y debemos levantarlo a Él donde quiera nosotros vayamos. Pero tenemos que continuar esta parte de la cultura, pero es tan profundo que vamos a tener que dividirlo en 2 videos más, lo que vamos a estudiar ahora y el próximo video. Vamos a poder cubrir todo lo que tiene que ver con la cultura de Dios. ¿Le parece si oramos? Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por esta hermosa oportunidad. Gracias porque hasta aquí nos bendices. Queremos pedirte ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu presencia esté con nosotros, oh Dios, y que tú abras nuestro entendimiento y a través del gobernador del reino tú puedas enseñarnos tu voluntad. Te lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Bien, ya nosotros hemos hablado un poquito acerca de lo que es la cultura. Cada país tiene una cultura. Cuando tú entiendes la cultura de un pueblo, tú entiendes la gente, tú entiendes lo que son, lo que representan. Pues el reino de Dios no es diferente en cuanto a esto, así que ya comenzamos a hablar un poquito y mencionamos varios aspectos y nos quedamos aquí en este versículo. ¿Recuerdan? Proverbios capítulo 23, versículo 7. Ahora, este versículo es bien profundo, pero nosotros vamos a tocarlo solamente por encimita porque vamos a hablar de la cultura, no de lo que realmente la palabra de Dios nos dice, quiénes somos nosotros. Eso sería estudio para otros videos y una serie interesante. Proverbio 23, capítulo 7 nos dice, porque según piensa en su alma, así es, la primera parte de este versículo. Así que la Biblia nos dice que tal cual nosotros pensamos, así somos. O sea, tú eres lo que piensas, yo soy lo que pienso, soy un producto de mis pensamientos. Esto significa en que lo que pensamos determina en lo que nos vamos a convertir. En este contexto que tenemos allí, el corazón es la mente, el alma es lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro y el reino de Dios es un reino del corazón. Por lo tanto, el Rey del cielo está luchando por las mentes de las criaturas que Él creó a su imagen y a su semejanza en el principio. Mis queridos, ¿cómo la cultura entonces se manifiesta y a través de qué se manifiesta? Es lo que vamos a estudiar en estos 2 próximos videos. ¿Estamos preparados para la aventura? Muy bien. Ahora, los ciudadanos del reino. Lo primero es la cultura se manifiesta a través de los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores compartidos son una característica definitoria de una cultura y de una nación. O sea, una nación no puede tener una cultura que no tenga valores. Lo que valoramos revela quiénes somos. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son mis valores? Nuestros valores reflejan nuestro carácter. Básicamente, un valor es una creencia o una convicción que una persona o un grupo considera valiosa en sí misma. Repito esto, un valor es algo que una persona que tiene una creencia, una convicción que considera valiosa en sí mismo. Por ejemplo, es un estándar, un ideal que regula la conducta, que regula aún la política, dependiendo de los valores. Los valores también se relacionan con la filosofía personal que tú tengas, que yo tengo. Y aquí yo llamo filosofía personal. Nuestros valores definen nuestras actitudes. ¿Cuál es nuestra actitud, comportamiento, visión que tenemos del mundo? Si queremos aprender a vivir en la cultura del reino de Dios, tenemos y debemos aprender cuáles son los valores que tiene este gobierno, el gobierno del reino. Jesús es rey, Jesús es lo máximo en el reino.
Y él, cuando comenzó su ministerio público, ¿recuerdan cuando él descendió de su bautismo y el Espíritu Santo descendió sobre él y ahí comenzó su ministerio? ¿Qué dice la palabra de Dios que pasó? Mateo 5, 3 al 10. Esta porción que tenemos aquí es algo muy especial porque se llama las bienaventuranzas. Y con estas palabras Jesús comenzó su ministerio. Es bien interesante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta porción particular de la enseñanza de Jesús, como mencioné, se conoce como las bienaventuranzas, los dichos benditos. Esta palabra latina benditus, que significa bendito, beatus, incluso podríamos llamarlas las actitudes de ser, con C, actitudes de ser. ¿Por qué? Porque describen la forma en que los ciudadanos del reino deberían ser en carácter, actitud y comportamiento. Es bien importante esto de los valores. Los valores son poderosos y forman la base del comportamiento. De acuerdo como tú te comportas, así son tus valores. Guían a las personas de una nación a identificar qué comportamiento es aceptable o qué comportamiento es inaceptable, ya sea que se establezca explícitamente o que no se hable ni se reconozca los valores que tienen diferentes personas o gobiernos en el mundo. La sociedad depende de ciertos valores para funcionar, y esto es bien interesante. La cooperación, la honestidad, son valores que son indispensables en la sociedad. Las empresas también tienen valores que funcionan en base a la integridad, el honor, la equidad, la amabilidad. Así que los valores son de mucha importancia dentro del reino de Dios y por esto es parte de la cultura del reino. El segundo son las prioridades, y nosotros tuvimos un video que solamente hablamos de prioridad, pero vamos dentro del enfoque de la cultura. ¿Qué es una prioridad? La cultura se manifiesta en las cosas que consideramos más importantes, a lo que le damos prioridad. En otra palabra, cualquier cosa que esté en primer lugar en nuestra vida va a revelar nuestra cultura. Interesante. Si en primer lugar está la santidad del matrimonio, nuestra cultura lo va a reflejar ¿en dónde? En las leyes que tiene, en las costumbres, en las normas sociales que desalientan e incluso penalizan el divorcio, el adulterio y otros destructores del matrimonio. Eso va a depender de la prioridad que tenga el matrimonio en nuestra cultura. Dar prioridad a la santidad de la vida humana producirá una cultura que protege a los ancianos, que protege a los niños, a los que todavía no han nacido, y se va a negar a sancionar la recolección de embriones humanos para la investigación con células madres. Eso depende de las prioridades que tenga nuestra cultura. Jesús llegó al centro de las prioridades cuando él dijo lo siguiente, un versículo que conocen de memoria, Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? Porque los gentiles, ¿recuerdan esta palabra? Los paganos buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! Tremendo. Tercero, aparte de los valores, aparte de las prioridades, está el comportamiento, mis queridos. La forma en que nos comportamos
va a revelar nuestra cultura, y es así de simple. O sea, tu forma de comportarte me dice a mí qué cultura tú tienes, y no voy a indagar mucho allí porque es tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué aparte de los estándares? ¿Cuál es el rol que juegan los estándares en una cultura, especialmente en la cultura del reino de Dios? Los estándares que aplicamos a la vida cotidiana revelan si nosotros tenemos una cultura que permita o fomente la mediocridad o una cultura que fomente la excelencia. Depende de nuestros estándares. Nos enorgullecemos de la apariencia de nuestras casas, de nuestras iglesias, de nuestros negocios, de las ciudades, de las calles. Le damos una alta calidad a la calidad en todas las cosas, o estamos satisfechos con lo suficiente para sobrevivir. Mis queridos, de cualquier manera, nuestros estándares reflejan nuestra cultura. De hecho, nuestra cultura nunca se elevará más alto que nuestros estándares. Así que si tú quieres ver una cultura que llegue, como dicen los americanos, the sky is the limit, el cielo es el límite, bueno, asegúrate que entonces tus estándares estén bien alto, que la cultura de ese gobierno, de ese lugar, tenga estándares bien elevados. ¿Y qué más elevados que el gobierno de Dios? El estándar de Dios está por encima de los cielos. Por eso, mis queridos, tú y yo tenemos que tener estándares que se basen en la cultura del reino de Dios. Número 5, celebraciones. Esto sí es interesante. En todo sistema de gobierno, toda nación tiene celebraciones. ¿Qué son las celebraciones? Bueno, la cultura se revela en las cosas que celebramos. Por ejemplo, aquí en este país se celebra el 4 de julio. ¿Por qué? Porque el 4 de julio está bien ligado al patriotismo nacional. Por eso digo nuestra porque soy de aquí, vivo aquí en Estados Unidos, me hice ciudadano de aquí, aunque soy dominicano, pero es mi cultura aquí. Esta cultura es muy patriótica por el tipo de celebraciones que lleva. Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, todo está ligado a cómo se fomentó la persistencia de la vida humana en este país. O sea que las celebraciones que se hagan son importantes porque, por ejemplo, son las vacaciones y otras celebraciones, oportunidades que tomamos para divertirnos, para reírnos o para estar junto con la familia, o excusa para embriagarse, o otro tipo de exceso que mucha gente usa para este tipo de celebraciones. Como ciudadanos del reino, debemos seguir el ejemplo de nuestro Rey, porque sus actitudes y respuestas revelan la cultura del cielo. Lo que hace enojar a Jesús debería hacernos enojar a nosotros. Lo que lo hace feliz a Él debería hacernos felices a nosotros. Cualquier cosa que lo llene de alegría también debería alegrarnos a nosotros. Y lo que sea que le cause tristeza también debería causarnos tristezas. Por eso, mis queridos, revisemos nuestras celebraciones. Cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, hay una norma allí para todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Alabado y glorificado sea su nombre. Número 6, ya hemos hablado de los valores, las prioridades, el comportamiento, los estándares, las celebraciones. ¿Y qué pasa con la moralidad? Aquí llegamos a un punto interesante. El nivel de nuestra conciencia moral y de nuestra conciencia revela el nivel de nuestra cultura. Así que lo que tenemos allí en nuestra conciencia va a revelar el nivel de nuestra cultura. Nos encogemos de hombros ante el adulterio y otras formas de infidelidad. Hacemos la vista gorda ante la pedofilia.
y otros tipos de abuso sexual? ¿Estamos dispuestos a normalizar la perversión en nuestra sociedad? ¿O estamos comprometidos a defender, a apoyar, a promover los más altos estándares de pureza moral en todas las áreas? Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú estás allí en tu trabajo o cuando tú estás allí afuera en la calle con tus vecinos, ¿dicen ellos chistes groseros que denigran la persona del sexo femenino, por ejemplo, frente a ti? ¿Saben ellos cuál es la moral que tú tienes en cuanto a eso? ¿Cuál es la creencia que tú tienes? ¿La cultura que tú llevas del reino de los cielos en cuanto a esto? Oh, mis queridos, nosotros tenemos que poner en alto, como estudiamos en el video anterior, poner en alto nuestra bandera del reino. Y la bandera se ponía frente a nosotros, o sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros pensemos, donde quiera nosotros vayamos, Cristo debe ir al frente nuestro. Él debe ser el estandarte, lo más alto. Recuerden que la cultura no va a llegar más alto del estandarte que tú tengas. Hasta donde lo pongas allí, hasta allí va a llegar la cultura. Si Cristo es nuestro estandarte, si Cristo es tu estandarte, wow, the sky is the limit, por encima hasta el tercer cielo, donde el Señor nos va a llevar. Bien, mis queridos, valores, prioridades, comportamiento, estándares, celebraciones, moralidad. ¿Y qué de las relaciones? Vamos a cubrir 8 ahora y en el siguiente video vamos a cubrir las siguientes 8. ¿Qué de las relaciones? ¿Con quién nosotros nos relacionamos como ciudadanos del reino? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo tratamos a la gente? Esto es algo bien interesante. ¿Cómo manejamos a las personas que son indigentes, que no tienen hogar, que están en las calles, que no tienen a nadie, a los que sufren, a los que son abusados? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestra actitud hacia ellos? ¿Cuál es nuestra forma de tratarlos a ellos? Hay una cultura en el cielo que se revela cuando hay una pobreza. Cuando hay pobreza se revela esa cultura. Cuando la gente tiene hambre, la cultura del cielo los alimenta. Cuando tienen sed, la cultura del cielo dice, tengo algo para que bebas. Nuestra cultura se revela en lo bien que nos cuidamos unos a otros. Por eso, mis queridos, Jesús con razón dijo, todo lo que hiciereis a uno de estos pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Mis queridos, el ser ciudadano del reino de Dios es algo que tiene que ver con las relaciones. ¿Sí? Nosotros no podemos decir o ser ciudadanos del reino y hacernos de la vista gorda del problema que está pasando mi vecino, de los problemas que tienen mis amigos. Es incongruente, o sea, no se puede ni siquiera compaginar el ser ciudadano del reino y desentenderse de todo lo que está pasando en la sociedad. Así que este punto de la cultura del reino de Dios es muy importante. Por eso es que la iglesia no es algo religioso, es allí una embajada donde los embajadores van para nutrirse, aprender, prepararse, capacitarse y entonces salir y relacionarse para llevar esperanza a un mundo donde está muriendo. Un mundo sin esperanza, llevar esperanza allí, llevar amor donde hay personas que nunca se les da un afecto, un cariño, una expresión de amor. Relaciones es básico en la cultura del reino. Mateo 25, capítulos 25, versículo 34 al 35 y el versículo 40, miren lo que dice la palabra de Dios.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Miren desde cuándo Él tiene el reino preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estaba en la prisión y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mis queridos amigos y hermanos, una vez más aquí vemos la importancia que tienen las relaciones dentro de la cultura del reino de Dios. Nosotros no estamos aquí, wow, hay tanto que decirle, nosotros no estamos aquí para que estemos preocupados por nosotros, centrarnos en nosotros, en nuestra necesidad. La religión hace eso, pero el rey ya tiene eso en sus manos. Por eso él dice: buscad primeramente el reino y su justicia. Lo demás yo te lo tengo aquí, no te preocupes, no te afanes. No te afanes. Seamos las manos de Cristo en esta tierra. Seamos los ojos de Cristo en esta tierra. Seamos aquellos embajadores que nos han llamado para salir, para poder servir a los demás. Porque en este mundo, el que no sirve, lamentablemente. Parece un juego de palabras, pero verdaderamente así es, mis queridos. Lo último de este video, en esta parte que vamos a mencionar, es la ética. ¿Sí? Toda cultura tiene una ética. ¿Y cuál es la ética del reino de Dios, del gobierno de Dios? ¿Es la honestidad nuestra mejor política? ¿Es la honestidad nuestra única política? Si alguien nos paga en exceso, ¿le devolveremos lo que nos dieron de más? La ética del reino es siempre proactiva. Jesús dijo: haz a los demás como te gustaría que te hicieran. Lucas 6:31. Esta regla se aplica a todas las áreas de la vida. Y déjenme decirle, hermanos y amigos, yo estoy hablando sobre esto, sobre la cultura del reino y sobre cómo se manifiesta la cultura, a través de qué se manifiesta. Yo tengo que aprender cada día a poner en práctica cada una de estas cosas. No crean que porque yo estoy aquí, yo soy un ejemplo en esto. No, yo fallo en muchas de ellas. Y por eso estoy compartiéndolo con ustedes. Porque al compartirlo, me doy cuenta en cuáles debo afirmar más, en cuáles debo confirmar más cada día. Y por eso, mis queridos, como ciudadanos del reino, debemos desarrollar esa cultura en todo lo que hagamos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21 al 22. Dice la palabra: acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Pedro, pensando cómo era el número perfecto, ¿hasta 7 veces? Y miren lo que Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Wow, mis queridos, todos nosotros, no hay un ser humano que no cometa errores. Todos cometemos errores. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido muchos errores. Pero gracias a Dios que la persona que nos va a medir por esos errores no es ningún ser humano, es Cristo Jesús. Y Él está dispuesto, Él ya en su palabra me ha dicho y nos está diciendo que solamente viniendo hacia Él encontraremos salvación, perdón y vida eterna. ¡Wow! Qué tremendo es tener un Dios que nos perdona. Qué tremendo es tener un Dios
que se compadece de nosotros. Mis queridos, Jesús está siempre con los brazos abiertos para recibirnos cuando caemos. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa lo que yo haya hecho en el pasado, en Cristo somos ahora una nueva criatura. En Cristo ahora tenemos una oportunidad de poder vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Sí, habrá personas que estarán en tu contra, como siempre, habrán personas que van a decir que tú estás loco, montón de cosas. Lo más importante es, ¿qué piensa Jesús de ti? ¿Qué piensa Jesús de mí? ¿Quieres decirle al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a reflejar tu cultura a través de qué cosas? A través de los valores, de las prioridades que yo tengo, del comportamiento, de mis estándares, de las celebraciones que tengo, de la moralidad, de las relaciones que hago y de la ética que tengo en mi vida. ¿Quieres tú decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a esos estándares? Ora conmigo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, gracias por tus bendiciones. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que hemos hecho, Dios, en contra de tu voluntad, tú nos perdonas, tú nos aceptas tal cual somos, pero no nos dejas como somos. Y a través de tu Espíritu, tú transformas nuestros caracteres para ir caminando de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Padre, que todas estas cosas podamos reflejar en nuestras vidas cada día con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.